Saludos, en este video vamos a realizar una introducción al lenguaje Scilab. Los temas a cubrir son los siguientes: comandos básicos, declaración de variables, operaciones aritméticas, funciones integradas y manejo de vectores y matrices. La interfaz gráfica de Scilab está dividida en los siguientes componentes: un navegador de archivos, una consola donde ingresaremos comandos y obtendremos realimentación, un navegador para visualización de variables y un panel para visualizar el historial de comandos. En esta guía no vamos a usar ni el historial de comandos ni el navegador de variables. Sin embargo, si en algún momento el usuario quisiera volverlos a tener en su interfaz gráfica, simplemente van a aplicaciones, navegador de variables y arrastran desde la barra azul hacia su interfaz gráfica. Eso es para el navegador de variables y de manera similar para el historial de comandos. Arrastran desde la ventana el contenedor hasta la interfaz nuevamente. En Scilab se pueden ejecutar comandos directamente en la consola y obtener el resultado de forma inmediata. Por ejemplo, aquí haremos una resta sencilla o una suma. Si queremos visualizar los últimos comandos que hemos ejecutado, presionamos la flecha hacia arriba y podemos ver que la suma que hemos realizado y la resta se pueden recuperar nuevamente. Cuando tengamos la consola llena de comandos, podemos hacer un limpiado de la misma por medio del comando clc. También podemos hacer declaración de variables en la consola. Por ejemplo, vamos a declarar la variable radio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si declaramos una variable radio que inicie con mayúscula, el sistema la toma como una variable distinta. Por lo tanto, en nuestro navegador de variables van a existir las dos variables que hemos declarado. En este navegador, si hacen doble clic en la variable, van a obtener el valor de esa variable. También pueden visualizar el valor de la variable escribiendo su nombre en la consola y tecleando Enter. Por ejemplo, aquí tenemos el valor para radio con minúscula y radio con mayúscula. Si hacen una operación, por ejemplo, ar igual a 20 y colocan punto y coma al final, no se obtiene una realimentación como se obtuvo cuando se escribió radio sin punto y coma. Cuando lo consideremos necesario, podemos hacer la eliminación de las variables creadas en la consola. Por ejemplo, para eliminar la variable radio con mayúscula, escribimos el comando clear y el nombre de la variable. Podemos corroborar que la variable radio ya no existe, escribiendo su nombre y tecleando Enter. Si queremos eliminar todas las variables creadas en consola, presionamos el comando clear y con esto hemos eliminado todas las variables, como aparece en el navegador de variables. En Scilab debemos tener en cuenta que cuando realizamos una operación y no la asignamos a ninguna variable, se almacena por defecto en la variable ANS. Sin embargo, si realizamos otras operaciones sin asignar ningún valor a una variable, por ejemplo, la variable ANS siempre es sobrescrita. Por tanto, cuando queramos realizar operaciones y queremos tener los resultados de forma persistente, debemos asignarlos a una variable. De esta manera quedan almacenados. Cuenta con variables predefinidas como el valor de pi, el valor del número e inclusive el número imaginario i. En Scilab también podemos hacer operaciones directamente en la consola como la multiplicación y la división. Para declarar un número complejo lo podemos hacer de la siguiente manera, usando la variable predefinida i.
Podemos incrementar la precisión usada por el lenguaje. Por ejemplo, para el valor de pi, encontramos que en este momento tiene una precisión que de acuerdo al manual de Scilab es de 10, puesto que estamos observando 8 números y se reservan 2 posiciones para el signo y para el punto. Si queremos incrementar esta precisión a 12, podemos observar que al imprimir el número nuevamente hemos obtenido mayor precisión. Scilab permite trabajar con funciones integradas. Por ejemplo, para calcular la raíz cuadrada usaríamos SQRT, raíz cuadrada de 4. Para calcular el seno usaríamos la función sin, que vamos a calcular el seno de pi medios. Para obtener el arcoseno usaríamos la función acos. Para obtener el valor absoluto usaríamos la función abs, aquí el valor absoluto es menos 5. Para obtener la tangente hiperbólica usaríamos el comando tan h, y vamos a calcular la tangente hiperbólica de pi. Para calcular la exponencial podríamos usar la función exp, y para, por ejemplo, generar un número aleatorio podemos usar la función rand. Podemos combinar funciones también. La función round, por ejemplo, que nos permite redondear un número, la podríamos usar junto con la función rand para generar números aleatorios en un rango que nosotros definamos. Por ejemplo, para generar un número aleatorio que únicamente tendrá un valor de 0 o de 1, pondríamos una combinación de las dos funciones. Generar números aleatorios con un mayor rango, podríamos multiplicar la función rand por el rango en el que queremos generar nuestros números. Por ejemplo, entre 0 y 10 o entre 0 y 5. Scilab permite la manipulación de vectores. Por ejemplo, para declarar un vector fila, escribimos los elementos separados por espacio. Para declarar un vector columna, escribimos los elementos separados por punto y coma. Si queremos encontrar la traspuesta de un vector, usamos el operador de comillas simple. En este caso, si queremos transponer el vector S, colocamos el nombre de la variable, en este caso del vector, y usamos el operador de comillas simple. Y podemos ver que el vector columna al transponerlo corresponde a un vector fila. En este caso el vector S no ha sido modificado, si volvemos a escribirlo sigue siendo un vector columna. Si queremos modificarlo podemos reasignarlo a partir de su versión traspuesta. Y en este caso ya el vector S quedaría con la modificación. Scilab permite acceder a los elementos de un vector especificando su índice. Por ejemplo, aquí a partir del vector S, si queremos obtener el primer elemento, corresponde al índice de 1. Si quisiéramos obtener el último elemento, correspondería al índice de 7. En Scilab, el índice 0 no existe. También podemos generar vectores de forma abreviada. Por ejemplo, si queremos generar un vector de 1 hasta 5 con incrementos de 1 en 1, lo hacemos especificando el valor de inicio, 2 puntos, el valor de fin. Si quisiéramos cambiar los incrementos, lo especificamos de esta manera: el valor de inicio, el valor de incremento y el valor de fin. También podemos especificar decrementos. Por ejemplo, vamos a crear un vector que comience en 10, que tenga decrementos de 1 y llegue hasta 5. Scilab permite generar vectores con valores igualmente espaciados a través de la función lineSpace. Especificamos el inicio, el fin y la cantidad de valores entre inicio y fin. Si hacemos una gráfica
del valor que obtenemos a través de LineSpace, podemos observar que el comportamiento es lineal. También podemos especificar la generación de un vector de valores logarítmicamente espaciados a partir de la función logspace. Por ejemplo, acá vamos a sobreescribir el vector que habíamos generado antes, y para la función logspace especificamos el inicio, que es el cual se traduce en una potencia en base 10, por lo tanto el inicio es 10 a la 0. Luego el valor de fin, que también es en base 10, vamos a colocar 1, o sea que este valor sería 10 a la 1, 10, o sea tenemos como inicio 1 y como fin 10, y la cantidad de valores que queremos generar. Si hacemos una gráfica de este vector, obtenemos el comportamiento esperado. Scilab permite la declaración de matrices, y vamos a generar una matriz donde para generar la primera fila escribimos los valores separados por espacio. En este caso vamos a los valores. Esta sería la primera fila. La siguiente fila la separamos por un punto y coma, y la última fila también separamos con punto y coma. Obtendríamos entonces una matriz de 3 filas y 4 columnas. Scilab permite acceder a los elementos de esta matriz especificando dos índices, uno para la fila y otro para la columna. Si queremos acceder al primer elemento, lo hacemos a través de los índices 1, 1, corresponde a la fila 1, columna 1. Si quisiéramos acceder al último elemento, en este caso el 5, tendríamos fila 3, columna 4. Scilab permite la declaración de matrices de ceros por medio de la función ceros. Aquí vamos a generar una matriz con 3 filas y 4 columnas de ceros. También podemos generar matrices de unos por medio de la función ones. Vamos a generar una matriz de 3 filas y 4 columnas de unos. Por medio de la función rank que vimos anteriormente, podemos generar matrices de valores aleatorios especificando la cantidad de filas y columnas de la matriz de valores aleatorios que queremos generar. Si quisiéramos generar una matriz de valores aleatorios con un rango definido, escribimos la función round, luego la función ran, especificando por ejemplo en este caso 3 filas, 4 columnas, y multiplicamos por el valor límite para el rango de valores que queremos generar. En este caso se genera una matriz con valores aleatorios entre 0 y 10, de 3 filas, 4 columnas. Una de las grandes ventajas de Scilab es el acceso a los datos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a la primera fila de la matriz, podríamos escribir el nombre de la matriz, el número de la fila y el operador dos puntos, el cual indica que queremos acceder de la primera fila todos sus elementos. Si quisiéramos acceder esta vez a todos los elementos de la última columna, que corresponde a la cuarta, colocaríamos el nombre de la matriz, colocaríamos el operador dos puntos y el número de la columna, que en este caso sería la cuarta columna. Entonces tenemos de la cuarta columna todos los elementos, es decir, los elementos de cada una de las filas. Con Scilab podemos hacer operaciones entre vectores. Vamos a declarar un vector A con los valores 1, 2 y 3 y un vector B con los valores 1, 2 y 3. Si quisiéramos hacer la multiplicación de los dos, obtendríamos un error debido a que las dimensiones de cada vector no permiten hacerlo. Pero si transponemos uno de los vectores, obtenemos la solución. También podemos hacer la operación entre una matriz y un vector. En este caso vamos a multiplicarlo por un vector B tipo columna, que es la multiplicación de A por B, nos da el resultado. Con Scilab podemos realizar el producto entre matrices,
Vamos a declarar dos matrices. Se declara una matriz B con los mismos elementos y podemos hacer la operación entre las dos matrices. Si en lugar de la multiplicación queremos hacer una multiplicación elemento por elemento, podemos usar el operador punto. En este caso tenemos que A es esta matriz, B es esta matriz, y la multiplicación de valores punto a punto sería la siguiente. Es decir, tenemos 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 6 por 6, 36 y así sucesivamente con cada elemento. En Scilab también podemos dividir una matriz entre un valor. Podemos dividir la matriz A, por ejemplo, entre 2 y obtenemos este resultado. Por ejemplo, para hacer la multiplicación de la matriz A por A, también podríamos escribirlo de esta manera, como A al cuadrado. Si lo que quisiéramos es elevar elemento por elemento cada uno de las celdas de la matriz A, usaríamos el operador punto. Las funciones que se mencionaron anteriormente también se pueden aplicar sobre matrices. En este caso vamos a emplearlas sobre la matriz A. Podemos obtener la sumatoria de los elementos de la matriz A de esta manera. Podemos obtener la productoria de los elementos de la matriz A. Podemos obtener también el mínimo de la matriz A, que en este caso sería el 2. Podemos obtener el valor máximo de la matriz A, que en este caso sería el 18. Podemos obtener también el promedio de los valores de la matriz A, que en este caso es 10. En Scilab también podemos llevar el control de tiempo de lo que tarda en realizarse una operación por medio de los comandos tick y tock. Con el comando tick iniciamos un temporizador, un contador de tiempo, y en el momento en que presionemos el comando tock, este contador de tiempo se detendrá y vamos a obtener la medida del tiempo hasta ese momento. Para este caso fueron unos 11.736 segundos. Aquí termina la primera parte del tutorial. Gracias.